Siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Buenos días Venezuela, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Así arrancamos su programa Café en la Mañana de esta edición de jueves ya 21 de agosto. Mira, cuántas cosas siguen pasando en nuestro país. 21 de agosto y bueno, hay mucho que comentarles porque está haciendo noticia lo que sigue siendo la solidaridad, la expresión de diferentes organismos internacionales, multilaterales, de pueblos, de trabajadores, de ama de casa, de sindicatos. Es decir, ha habido una ola de solidaridad con Venezuela ante esta arremetida del gobierno de los Estados Unidos, ante esta pretensión ya continuada de algunos sectores de la extrema derecha que ante la imposibilidad de poder acceder al poder con el apoyo del pueblo, bueno, han asumido estas actitudes o han continuado, porque realmente si uno se pone a revisar a lo largo del tiempo, ha sido histórico, ¿no? Todas estas acciones, contra la Constitución, contra la ley y contra la paz del pueblo venezolano. Pero hay un pueblo que quiere paz y hay un gobierno que sin duda está avanzando y continuando en función de seguir garantizando esa paz y esa tranquilidad que aquí se vive en Venezuela, porque usted sale a la calle, usted viene por la Cacique Guaycaipuro, usted está por allá por el estado Apure, usted está por alguna de las calles de Maracay, de mi querida Maracay, la ciudad jardín de Venezuela, usted está por alguna calle, algún pueblo de nuestro país y lo que se respira es tranquilidad. Hay una realidad que es la vida real y otra que algunos sectores extremistas tratan de hacer vender o tratan de que la interiorices en tu mente, pero es una cosa mediática. Así que bueno, de eso vamos a seguir hablando porque el día de ayer, mientras vamos a ir mostrándoles, allí seguramente hemos arrancado con unas imágenes alusivas a lo que ha sido esta reunión, esta cumbre, la 13ª cumbre extraordinaria del ALBA TCP, que rechaza las amenazas imperiales. El día de ayer hemos visto esta disertación, esta intervención. Venezuela la ha presidido el presidente de la República, Nicolás Maduro. Hemos escuchado palabras del primer ministro Raúl Goncalves, hemos escuchado también palabras del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, del comandante Daniel Ortega. Es decir, ha habido una solidaridad del presidente Luis Arce, del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, los mandatarios del Caribe, es decir, una solidaridad y expresiones que tienen que ver con un pueblo resiliente que sigue avanzando. Hay que comentarles a ustedes, si vamos a revisar en función de esta cumbre extraordinaria del ALBA TCP, hay una publicación que hace prensa presidencial y ahí ven la fotografía del jefe de Estado. Y en la publicación de prensa presidencial dice lo siguiente: el presidente Nicolás Maduro lideró la 13ª cumbre extraordinaria del ALBA TCP en rechazo a las amenazas de la paz regional. El mandatario expresó: en el ALBA estamos activados para que esta cumbre número 13 actualicemos los planes de cooperación permanente y revisemos la coyuntura que tenemos en el continente. En este contexto, el jefe de Estado destacó la importancia de que este encuentro regional para fortalecer la colaboración entre los países miembros, mantener vigente el espíritu de integración y solidaridad en América Latina y afrontar de manera conjunta los desafíos económicos, políticos, sociales que enfrenta la región actualmente. La cumbre evidencia el compromiso del ALBA de seguir promoviendo estrategias que beneficien a nuestros pueblos y fortalezcan la unión regional. Bueno, ahí está parte del resumen que ha hecho el jefe de Estado en función de lo que ha sido esta cumbre extraordinaria, ¿sí? La número 13, que ha tenido disertaciones e intervenciones muy interesantes y que la hemos visto con muchísimo interés. Están hablando los pueblos libres,
países que tienen diplomacia de paz y diplomacia y pueblos soberanos. Vamos a revisar igualmente, hay una publicación, en este caso del comunicado del ALBA TCP, lo hace y lo publica en nuestro canciller Iván Gil a través de su cuenta en la red social Instagram, que dice lo siguiente: declaración de la 13ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del ALBA TCP, cumbre extraordinaria. Hoy más que nunca pegados a los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, adoptada en la CELAC en enero de 2014 como compromiso histórico e ineludible con la defensa de la soberanía, la seguridad y la estabilidad de nuestros pueblos, los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA TCP, reunidos de manera extraordinaria, declaramos con voz unánime lo siguiente. 1. Expresamos nuestro más firme y absoluto respaldo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien enfrenta nuevamente una nefasta ofensiva de persecución política y judicial promovida desde los Estados Unidos. Denunciamos que las acusaciones infundadas, mitómanas y carentes de sustento legal y utilizadas como instrumento de hostigamiento mediático y diplomático forman parte de la estrategia de judicialización de la política que pretende deslegitimar gobiernos soberanos y abrir el camino a la intervención extranjera. Estas maniobras no solo constituyen un ataque directo a la independencia de Venezuela, sino también a la amenaza contra la estabilidad y la autodeterminación de todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Continúa la misiva. 2. Rechazamos de manera categórica las órdenes del gobierno de los Estados Unidos de desplegar fuerzas militares bajo pretextos falsos, con la clara intención de imponer políticas ilegales, injerencistas y contrarias al orden constitucional de los estados de América Latina y el Caribe. 3. Denunciamos ante el mundo que el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, disfrazado de operaciones antidrogas, representa una amenaza a la paz y la estabilidad de la región y constituye una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, que consagran el respeto a la soberanía de igualdad de los estados y autodeterminación de los pueblos. 4. Exigimos el cese inmediato de cualquier amenaza o acción militar que vulnere la integridad territorial y la independencia política de los estados de América Latina y el Caribe, así como el respeto irrestricto al marco jurídico internacional y a los mecanismos multilaterales de solución pacífica de controversias. 5. Denunciamos asimismo las medidas de reforzamiento extremo del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América contra Cuba, las cuales, además de ser contrarias al derecho internacional, ocasionan graves prejuicios al bienestar del pueblo cubano. 6. Condenamos la política imperialista de hostigamiento y desestabilización que a través de medidas coercitivas unilaterales, bloqueos, chantajes diplomáticos y campañas mediáticas busca socavar la paz y la seguridad regional en contradicción abierta con el espíritu de cooperación, hermandad y diálogo que debe regir entre naciones libres. 7. Reafirmamos el carácter antiimperialista y solidario del ALBA TCP, proclamando nuestra decisión de seguir siendo vanguardia en la defensa activa de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz de la CELAC y de trabajar incansablemente por la paz con justicia soberana e igualdad. 8. Respaldamos el llamado del presidente de Colombia, presidente pro tempore de la CELAC, Gustavo Petro, a una reunión urgente de cancilleres de la región para fijar una posición conjunta digna y soberana ante las amenazas de agresión injerencista contra Venezuela y ante cualquier intento intervencionista que atente contra la paz de América Latina y el Caribe. 9. Reafirmamos la libertad e independencia conquistadas hace más de 2 siglos. Proclamamos nuestra inquebrantable decisión de defender la paz, la unidad y la seguridad regional, libres de todas formas de intervención extranjera. Nuestros libertadores Simón Bolívar, José Martí, Antonio José de Sucre, José de San Martín, Joseph Crausto, Maurice Bishop, Augusto César Sandino nos enseñaron que la única garantía de libertad frente a las potencias imperiales es la unidad firme de los pueblos de la patria grande. Hoy, como vanguardia de los pueblos libres, declaramos que la paz verdadera solo puede nacer de la justicia social,
del respeto a la legalidad y soberanía de las naciones y la autodeterminación de los pueblos. Frente al imperialismo que amenaza con guerras, violencia y bloqueos, América Latina y el Caribe reafirman que seguirán el camino de Bolívar, Martí, Chávez y Fidel y ratifica como condición irrevocable de proteger nuestra región para que sigamos siendo una zona de paz y convivencia, dado y firmado a por los 10 gobiernos y pueblos. Caracas, 20 de agosto de 2025. Bueno, ahí está el comunicado que emite el ALBA TCP luego de esta reunión, de este encuentro, ¿no?, que se ha llevado a cabo acá se ha llevado de manera virtual y en la cual han participado y han fijado posición los jefes de Estado y de Gobierno. La reunión número de 13 o la 13ª reunión extraordinaria de este mecanismo. Aquí está el ALBA TCP. Vamos también a revisar ahora una nota de la página de la Casa Venezolana de Televisión que también da cuenta y presenta lo que ha sido esta reunión extraordinaria y la posición que se está fijando y se está ratificando de una América Latina, de un Caribe como zona de paz, libre de injerencia, ¿no? Países y pueblos soberanos e independientes. El titular dice así: jefe de Estado llama a la unión de los pueblos frente a la amenaza imperial de Estados Unidos. Dice también, o en el LIP, dice así: los pueblos rebeldes y movimientos sociales de América Latina y el Caribe fueron convocados por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a unirse a la defensa del derecho a la libertad y la soberanía. Esta nota tiene un video que vamos a ver a continuación. Y me atrevo desde esta tribuna del ALBA, con la venia de ustedes, hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe, a llamar a la unión de todos los pueblos rebeldes, de todos los movimientos sociales de América Latina, del Caribe, de los Estados Unidos, de África y más allá, en defensa del derecho del pueblo venezolano a la soberanía, a la paz, a la autodeterminación y a su futuro, a su propio desarrollo. La unión es lo que nos ha hecho fuertes y la unión es la gran lección que sacamos de los gigantes de ayer, libertadores y libertadoras, y los gigantes que pudimos conocer y disfrutar de su sabiduría. Bueno, ahí está lo que ha dicho el jefe de Estado en esta participación, o parte de lo que ha sido su participación en esta cumbre extraordinaria del ALBA TCP. Miren qué importante es la unidad de los pueblos, ¿no?, frente a esta política injerencista del gobierno de los Estados Unidos. Ha ratificado el jefe de Estado que Venezuela no es colonia de nadie y ha ratificado el espíritu antiimperialista de la Revolución Bolivariana. Vamos a escucharlo. Es muy grande la causa que defendemos. Así que el cambio de régimen, además de ilegal, es inmoral. Y aquí no lograrán ni colonizar, ni esclavizar, ni a Venezuela, ni a América del Sur, ni a nuestra América. Y si algún día tocan a Venezuela, toda la América se levantará por nosotros, por el pueblo de Bolívar. Y verán lo que es la sorpresa mayor que la historia le tiene reservado a un imperio agresivo que pretende imponerse por métodos inmorales e ilegales. Esa es la verdad. Bueno, ahí está, lo ha ratificado el jefe de Estado venezolano. También destacar la participación de los mandatarios de América, en este caso del Caribe, ¿no?, de las islas que forman parte del Caribe, y a nombre de ellas, Raúl Goncalves, primer ministro de San Vicente, bueno, levantó su voz, siempre amigo de la casa, solidario con las luchas justas y con la revolución bolivariana. Hay una nota que inmediatamente vamos a dárselas a conocer, que tiene y publica la cadena hermana Telesur. Ahí está la imagen de Raúl Goncalves, primer ministro de San Vicente, que coloca lo siguiente, el titular: Cumbre del ALBA TCP, América Latina y el Caribe deben unirse para protegerse y fortalecerse. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Raúl Goncalves, se refirió este martes que Latinoamérica y el Caribe deben potenciar la solidaridad y la unidad para protegerse y fortalecerse. Así lo declaró en el marco de la 13ª Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA TCP. Hay una cita que recoge la nota que dice: tenemos que trabajar juntos basados en la solidaridad para fortalecernos y protegernos, dijo el primer ministro, al tiempo de señalar que, y cito, siempre para tener bien o para mal,
coexistiremos. Para bien o mal, siempre vamos a estar coexistiendo y unidos. Es probable también que sigamos enfrentando dificultades y habrá una amenaza sobre nosotros. Ahí está, ¿no? La unidad de los pueblos, son países y, bueno, pueblos que siempre van a estar allí presentes. Miren, vamos también un poco para seguir revisando lo que ha sido estas expresiones, a escuchar lo que ha dicho el presidente Miguel Díaz-Canel. Ustedes saben, Cuba, un país asediado, bloqueado, también que sobre el cual pesan medidas coercitivas, ha dicho y ha repudiado esta acción criminal del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y contra América Latina. El citado despliegue de unidades militares hacia el sur del Caribe, bajo el mando del Comando Sur, según se dice, involucra hasta 4.000 efectivos y se presenta como acto disuasorio bajo el falso y desproporcionado argumento de combatir a los carteles del narcotráfico. Eso lo está diciendo y lo está promoviendo el Estado más narco que hay en el mundo, que son los Estados Unidos. Dadas las características de las unidades dispuestas, este es un movimiento estratégico que podría facilitar acciones al amparo de la ley estadounidense, concretamente del título 50 del Código de Estados Unidos sobre Guerra y Defensa Nacional, que le otorga al presidente de ese país la capacidad de ejecutar operaciones militares o clandestinas, sanciones y confiscaciones de activos, sin informar previamente al Congreso. Es por eso que Cuba denuncia firmemente esta nueva demostración de fuerza imperial y hace un llamado, nos unimos al llamado que tú haces, Nicolás, al ALBA TCP y desde aquí a todos los pueblos del mundo a condenar esta irracional arremetida de la administración Trump. También denunciamos con igual firmeza el estímulo y la financiación a los planes terroristas contra Venezuela, así como la acusación mendaz lanzada por el gobierno de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro, que pretende asociarlo sin fundamento ni prueba alguna a organizaciones criminales vinculadas con el tráfico ilícito de drogas. Bueno, ahí está la posición firme que ha tenido Cuba Revolucionaria, una vez más, como siempre, solidario y además presente con las luchas justas. Vamos a revisar igualmente, porque ha habido una participación igualmente del Estado Plurinacional de Bolivia y lo ha hecho su presidente Luis Arce. Vamos a revisar esta publicación que hace en su cuenta en Instagram, que dice lo siguiente: participamos en la 13ª Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA TCP para hacer efectiva toda nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela ante la inadmisible provocación de los Estados Unidos, que todavía piensa que nuestra América sigue siendo su patio trasero. Nos convoca una coyuntura delicada. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado el despliegue de fuerzas militares en el Mar Caribe y en varios puntos de América Latina, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Estas órdenes unilaterales constituyen una abierta amenaza a la paz regional, vulneran la soberanía de los estados y desconocen los principios básicos del derecho internacional. Bolivia se suma a la voz firme del ALBA TCP para rechazar toda forma de injerencia y para reiterar que América Latina y el Caribe son y deben seguir siendo una zona de paz. La verdadera seguridad de nuestros pueblos no se construye con la presencia de buques de guerra ni con el despliegue de tropas extranjeras, sino con más integración, más justicia social, más democracia y más soberanía. El ALBA TCP debe reafirmarse como un bastión de resistencia y de esperanza, una voz unida que diga al mundo que nuestros pueblos no aceptarán imposiciones ni amenazas. Estamos aquí para reafirmar que la dignidad no se negocia, que la soberanía no cede y que la paz no se militariza. Bueno, ahí está. Esta publicación y esta posición firme, muy clara, que ha establecido el Estado Plurinacional de Bolivia. Miren, vamos también a escuchar lo que ha hecho el comandante Daniel Ortega, ¿no?, que ha también ratificado el carácter antiimperialista de la revolución sandinista y América Latina como una zona de paz. Vamos a escuchar. Porque hoy están con Venezuela y mañana intentarán hacerlo con otro país que hoy aparece sumido a sus políticas, a las políticas del imperialismo. Y nosotros hacemos un llamado
a unir fuerzas. Tenemos que unir fuerzas. Desde la fuerza de los pueblos. Y que salga la dignidad de los gobernantes latinoamericanos para defender la soberanía de sus propios pueblos. Bueno, ahí está, parte entonces también de lo que ha sido la participación del presidente de Nicaragua, el comandante Daniel Ortega. Mire, el jefe de Estado ha ratificado que Venezuela va a seguir al frente del combate por su derecho a la paz y al futuro. Vamos a escucharlo. Venezuela está en un combate permanente por su derecho a la paz, por su derecho al futuro. Y sin lugar a duda nos hemos fortalecido en todas las coyunturas. Y siempre hemos contado con el amor, la comprensión y el apoyo decidido de América Latina y el Caribe, de los pueblos, de los movimientos sociales y de gente valiente y sabia. Bueno, ahí está, importante, ¿no? La posición que, reafirma Venezuela. Igualmente, hay noticias positivas que tienen que ver con el intercambio comercial de este mecanismo de integración, el ALBA-TCP. Hay un video que ha publicado el jefe de Estado a través de sus cuentas en las redes sociales. Vamos a compartirlo. Me dieron muy buenas noticias de que el barco del ALBA, que va a llevar la bandera de nuestros países, que arranca lo que va a ser la construcción de una flota de transporte marítimo para el intercambio comercial de nuestros países, ya está en el mar rumbo a uno de los países del ALBA. En un intercambio comercial en el marco del concepto boliviano aportado al ALBA, el TCP, del comercio justo. Bueno, esta publicación tiene que ver con lo comercial. Miren, vamos ahora a revisar información del mundo 2.0 que se va actualizando a esta hora, ya se lo vamos a dar a conocer. Dice lo siguiente, este es el Instagram del jefe de Estado, donde coloca lo siguiente: me alegra el avance de este año 2025 en nuestra cooperación mutua con la hermana China, especialmente en economía, ciencia, tecnología y proyectos de inteligencia artificial. Sin lugar a dudas, China lleva la delantera en este mundo con un concepto humano para el desarrollo. Esto es un encuentro que ha sostenido el jefe de Estado con alta autoridad china. Vamos a verlo. Bueno, ahí está la publicación que ha hecho el jefe de Estado en función o en relación a este encuentro con alta autoridad china en nuestro país. Vamos ahora a revisar porque hay más información relativa a la continuación del plan Vuelta a la Patria. Miren, ahí está la imagen. Esto pasó hace solo minutos, donde ha llegado entonces y se reporta la llegada de un nuevo avión. En este caso llegan a Maiquetía, destaca la publicación que hace la Vicepresidencia Sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz. Llegan a Maiquetía 59 venezolanos gracias a la gran misión Vuelta a la Patria. Este jueves un avión proveniente de Bolivia arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con 59 personas a bordo mediante la gran misión Vuelta a la Patria. Bueno, aquí están estos venezolanos, vienen provenientes de Bolivia y bueno, ahí está esta publicación, el trabajo que realiza el gobierno nacional. Bueno, vamos a continuar ya 11:26, vamos a presentarles a nuestro invitado. Se trata del diputado a la Asamblea Nacional, Roy Daza, ahí está, amigo de la casa, siempre nos ha acompañado. Vamos a hablar con él diferentes temas, ¿no?, que están en el acontecer político, sin duda esto que tiene que ver con estas agresiones del gobierno de Estados Unidos. Recientemente ha habido un pronunciamiento por parte de la Asamblea Nacional, queremos conocer su opinión, y también vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con que la Asamblea Nacional ha aprobado el acuerdo en respaldo a la soberanía nacional, un punto sin duda crucial e importante este tema. Vamos a la pausa, ya venimos, no se aparte. Tantas veces que se ha dicho y hacen oídos sordos. Hay un primer productor de cocaína en el mundo y no es Venezuela. Y hay un país que es el mayor consumidor de cocaína en el mundo y no es la República Bolivariana de Venezuela. Hay un país en el mundo que ha combatido y ha derrotado a las bandas criminales, al narcotráfico, a los mercenarios
y a los paramilitares. Así que sea quien sea, el extranjero que entre a este país sin permiso, entra, pero no sale, aquí se queda. Se queda preso, o se queda como se quede, pero se queda. Quisiera solicitar que se incorpore en el acuerdo también una ofensiva diplomática parlamentaria. Queridas diputadas y diputados de la oposición, queridos y queridas hermanas diputados y hermanos diputados de la Revolución Venezolana. Hay verdadera indignación en la gran mayoría de los pueblos libres de este mundo, de los hombres y mujeres libres de este mundo. Vamos pues, convoquémoslos, enviemos comunicaciones, enviemos delegaciones, que los parlamentos del mundo discutan, que los parlamentos de este continente sepan que lo que está en riesgo no es la seguridad, la paz y la libertad de Venezuela. Como dijo el presidente Maduro, por allí no se preocupen, que nosotros sabremos defender esa libertad, esa paz y la integridad de nuestro territorio. Por allí no se preocupen. Bueno, ahí está este acuerdo que ha aprobado la Asamblea Nacional en rechazo a estas pretensiones del gobierno de los Estados Unidos. Y vamos a revisar, el equipo de producción allí nos tiene preparado porque, bueno, recordar un poco lo que establece también el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjense ustedes, dice: los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos, valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación, artículo 130 de la Constitución. Sin duda un tema ahorita que, bueno, está generando mucho análisis, mucha evaluación, tomando en cuenta estas nuevas amenazas, pretendidas amenazas, no sé si hasta continuas, porque siempre hemos estado en estas lamentables acciones de Estados Unidos. Ya nos acompaña Roy Daza, diputado de la Asamblea Nacional, gracias por estar con nosotros. Y bueno, este acuerdo, la importancia que tiene y reviste en este momento crucial. Mira, ese acuerdo además tiene una particularidad que hay que decir de entrada, ¿no? Fue aprobado por unanimidad. Eso es muy importante porque eso quiere decir que hubo una discusión previa con las distintas fuerzas políticas que hacemos vida en la Asamblea Nacional y en principio rechaza toda la farsa, todo el insulto, toda la ignominia que significa el ataque contra nuestro presidente Nicolás Maduro y contra el capitán Diosdado Cabello y contra el ministro Padrino López. Eso además traducido como una agresión política realmente sin límite contra la República Bolivariana de Venezuela. Ese es un primer punto. El otro punto tiene que ver con que toda esa acción, toda esa decisión que se toma, el debate en la Asamblea, se va a traducir en un plan de diplomacia parlamentaria. Nosotros sobre esto hemos tenido bastante éxito el año pasado y en otros momentos para impulsar un movimiento mundial de opinión en contra de esta agresión y en defensa de Venezuela, en defensa del presidente Maduro. Y por otra parte, haber acogido en el documento que se aprobó ayer la proposición que hizo el diputado de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, de conformar un gran frente nacional, la unidad nacional frente al imperialismo, frente a esta nueva agresión realmente artera, grosera, grotesca de la administración Trump en contra de nuestro gobierno. Ese tema es muy interesante e importante, ¿no? Porque hay una unidad dentro de la Asamblea Nacional, diferentes, hay que decir que también en la Asamblea Nacional hay diferentes variopinta oposición, ¿no? Hay varios partidos, varias posiciones, pero han confluido todos en esto y es importante porque es una unidad que tiene Venezuela en función de esto. Bueno, pero es que frente a una agresión como la que se está dando ahorita en contra de nuestro país, creo que sencillamente aquí un poco que eres de un partido o eres de otro partido, digamos, pasa a un segundo plano. Es otra discusión, es para otro momento y para otro asunto. Lo más importante es aquí la unidad nacional
no solo de las fuerzas políticas, yo diría de que el pueblo venezolano, todo, está hoy unido frente a esta agresión, frente a esta nueva afrenta de la administración de Donald Trump. Ahora, ¿cómo evalúa lo que es la campaña? Pareciera haber una campaña en redes sociales, una campaña direccionada para generar desasosiego, angustia. Uno se mete en el mundo virtual de las redes y parece que es otra cosa, y uno sale a la calle y bueno, todo normal. O sea, ¿cómo evalúa eso? El presidente hablaba de la guerra cognitiva. Es decir, hay dos elementos. ¿Sí? Uno tiene que ver con declaraciones de la Casa Blanca en contra de nuestro país. Sobre eso, la respuesta nuestra ha sido una respuesta política, una respuesta diplomática. Además de lo que tú acabas de señalar en la primera parte del programa, que es la declaración del ALBA y de todos los presidentes, los gobiernos que están respetados, más algo que hay que añadir en el día de hoy, que es la declaración de la República Popular China, ¿no? Cuestionando esta posición de los Estados Unidos de ataques a Venezuela y de buena parte de los países del mundo que hoy están indignados frente a la situación. Y no solamente el ALBA, hay que también anotar lo que ha sido la posición de la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, y del presidente Petro de Colombia, que ha sostenido una posición firme y una posición digna frente a esta agresión. En relación a lo interno hay dos elementos que hacer. Es decir, en primer lugar, mira, quienes hacen esa campaña mediática son fundamentalmente la gente de María Corina Machado. Y hay que decirlo con todos los nombres. Estos son los ataques digitales, todo este aparato de bots que tienen para hacer ataques digitales. Y creo que están perdiendo esta nueva pelea que se han planteado. Se ha planteado que porque es que ¿quién va a estar apoyando en Venezuela que invadan a tu país? Es decir, eso es absurdo. Bueno, ese absurdo lo está haciendo esa corriente extremista de la oposición. Esa corriente extremista de la oposición acaba de ella misma provocar una derrota política y moral muy importante, ética, eso es muy importante en la vida política venezolana. Pero además hay que decir lo siguiente, es decir, estas acciones mediáticas también han tenido respuesta de parte de muchos venezolanos, de muchos periodistas, de los diputados, de los dirigentes políticos, de los alcaldes, de los gobernadores, que también estamos, digamos, como a la contraofensiva frente a una mentira. Además, frente a falsedades que son terribles, porque se habla, por ejemplo, de 3 buques. La diputada Tania Díaz ayer explicó suficientemente que uno de estos buques está en el Pacífico, está echado a perder en la Florida y otro está cumpliendo labores policiales en el Golfo de México en funciones que no tienen nada que ver con Venezuela. Es decir, otra vez la mentira. Otra vez la falsedad. Y Reuters lo repite. Es decir, no, lo repite Reuters y lo agarra el otro. Entonces, pareciera sobre eso preparado. hacen un fake news en grande. Es decir, que pareciera que estamos entonces nosotros frente a una invasión. Pero no hay que dejarse engañar por esto. Hay que tener cuidado. Esto ha tenido dos derivaciones, esta campaña. En primer lugar, el rechazo unánime del pueblo venezolano y de las instituciones venezolanas, la Fuerza Armada, la Asamblea Nacional, todas las instituciones. Pero por otra parte, también ha tenido un elemento que es significativo en la nueva situación, que es la ruptura definitiva de la mayoría importante democrática de la oposición venezolana con el grupo fascista que dirige a la señora Machado. Ahora, hay un tema, hay un planteamiento de una propuesta de una cumbre de cancilleres de la CELAC. ¿Qué papel juega la CELAC en este momento? Han habido varios pronunciamientos de movimientos, mecanismos de integración como el ALBA. ¿La CELAC en este momento qué papel debe jugar? Mira, tanto el presidente Maduro, creo incluso que en algún momento el presidente Arce de Bolivia y el presidente Petro han planteado este problema. ¿Cuál es la situación con la CELAC? Que en la CELAC hay poder de veto. El método
el método del consenso pleno hace que un solo país que diga que no, entonces no. Resulta que aquí hay países, hay gobiernos, si se pudiera llamar gobiernos, como el de El Salvador, dirigido por un fascista, el señor de Ecuador, el señor de Argentina, que no van a aceptar una reunión de esa naturaleza de toda la CELAC. ¿Qué le toca hacer a los gobiernos que por lo menos tienen decencia? Porque aquí ya no es un problema ideológico y político, sino de decencia, de tener amor, tener cariño, tener pertenencia sobre tu región, que nuestra región es América Latina. Entonces, creo que la CELAC podría jugar un papel desde el punto de vista de lo que viene haciendo el presidente Petro, que es el presidente tempore de la CELAC, pero creo que el ALBA juega un papel muy importante y además que esto se da en una situación muy particular de la política venezolana, que hay que explicar por qué se da esto. Esto se da por lo siguiente: 7 elecciones constitucionales perdidas en un año. 7 elecciones constitucionales perdidas en un año significa que este es el peor momento de la oposición en Venezuela. Y además, ¿qué está haciendo la administración Trump? O esa parte de la administración Trump. ¿Qué está haciendo? Bueno, una cosa muy significativa, tratando de reflotar, ¿no?, a una oposición sobre la base de una mentira y de una falacia. ¿Qué pasa? Que lo que sí es verdad es que hay unos buques cargados de petróleo yendo hacia Texas. Esa es la realidad. Chevron se reactivó. De eso vamos a hablar a la vuelta. Vamos a hacer una pausa porque mientras por una parte efectivamente Estados Unidos parece reavivar a esta diplomacia de micrófonos de alguna manera, por la otra se ha materializado la extensión de la licencia Chevron, y el presidente, a pesar de eso, ha dicho, bueno, tenemos que depender de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué lectura tienen sobre este tema de la Chevron y todas estas amenazas del gobierno de Estados Unidos? Hacemos una pausa, estamos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, Roy Daza. Vamos a hacer una pausa corta, sí, no se despegue de la sintonía de Venezolana de Televisión, ya venimos con más de su programa Café en la Mañana. Tu plan comienza con una solución BDB esperándote. Con Pagomóvil BDB QR solo descaneas y pagas al instante desde la playa, en carretera o en ese lugar que acabas de descubrir. Listos para el plan 24/7 con el banco número 1 que te acompaña siempre, porque para el Banco de Venezuela el mayor valor eres tú. Hoy se ha dado un paso importante, hemos tenido una gran victoria en la Asamblea General de Naciones Unidas. Han aprobado una gran resolución, una resolución en contra de las medidas coercitivas unilaterales, gracias al trabajo de Venezuela, al liderazgo de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro y del grupo de amigos en defensa de la Carta de Naciones Unidas. Más 18 países que se sumaron a la propuesta y que luego fue aprobada por una gran mayoría de 116 países. Es decir, Venezuela cuenta con el respaldo de la Asamblea General de Naciones Unidas para luchar contra las medidas coercitivas unilaterales. En medio de las noticias de guerra, una noticia esperanzadora. Es una lucha tremenda en el sistema de Naciones Unidas, entre quienes quieren matar el derecho internacional del sistema de Naciones Unidas y entre aquellos como nosotros y la mayoría de los países que queremos relanzar y refundar el sistema de Naciones Unidas. Además, a partir de este año se ha creado el Día Mundial de la Lucha contra Medidas Coercitivas Unilaterales, que será a partir del 4 de diciembre de cada año, para derrotar aquí y en el mundo entero a los imperios que creen que nos pueden dominar con amenazas o con sanciones. Así que gran victoria de Venezuela y de la humanidad que nos resistimos a ser esclavos y colonias y no queremos más guerra ni más sanciones. Bueno, ahí está este material, ¿no? Además nos sirve para seguir dando contexto a la información. Fíjense, usted comentaba, diputado, por acá vemos lo que ha sido la conferencia de prensa habitual del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, que ha dicho y ha rechazado el uso de la amenaza, el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, ¿no? El tema de la injerencia en los asuntos internos de Venezuela, que lo rechazan bajo cualquier
contexto. Hay una información que en este momento se está desarrollando y es la posición que ha tenido el gobierno de China, y esto a través de su vocera Mao Ning. Es la condena que da China a esta pretensión del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, bien pendiente, esta información está, como se dice, calientica por acá. Diputado, bueno, este tema hablábamos mientras, sí, por una parte, está estas amenazas de Estados Unidos, en la cual hubo un verbo de Donald Trump que hay que recordar, al principio de año decía que no, que a ellos no les interesaba el petróleo venezolano. Había una gente ahí que compró ese discurso como una especie de, eso dirigido como para una especie de público de galería, ¿no? Le lanzaban ahí a la manga ahí para que se distrayeran un poco. Después viene la noticia de la renovación, pero además hubo una noticia del diálogo fructífero que dio posibilidad para que los venezolanos que estaban secuestrados en el SECOT los liberaran. Entonces, por una parte hay un diálogo y un encuentro, y por otra parte esto. Entonces, a veces la gente no entiende mucho cuál es el contexto. Bueno, lo que pasa es que la administración Trump se juega en un pasito adelante, 2 pasos atrás, es decir, se juega en esa posibilidad, pero en relación a una política de aranceles, en una política de presión diplomática y una política de amenaza militar, ¿no? Ha venido desplazándose en una posición muy peligrosa, que es el abandono de la legalidad, el abandono de las vías diplomáticas, el abandono de las vías que imponen los tratados internacionales. No hay ningún tratado internacional, no hay ninguna ley internacional que permita que Estados Unidos le aplique los bloqueos, las sanciones económicas que le aplica a la República Bolivariana de Venezuela. Eso no existe en ninguna parte. Es decir, eso es una acción agresiva, una agresión que es la naturaleza imperialista del gobierno de los Estados Unidos el que provoca esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Que Estados Unidos en algún momento va a tener, mira, se está produciendo un cambio geopolítico muy importante. Alaska, la reunión del viernes en Alaska entre Putin y Donald Trump representan una imagen concreta de lo que es la verdadera correlación de fuerzas políticas en el mundo en este momento. El hecho que el día lunes se haya reunido el presidente Trump con todos los presidentes de Europa, más Zelensky, y no hayan podido presentar una alternativa política frente a la propuesta concreta que presenta Vladimir Putin en la reunión anterior, significa que se están quedando sin opciones desde el punto de vista político. Así que eso es muy peligroso, porque entonces las opciones son militares. Sí. Militares. Ahora, ¿cuál es en relación a nuestro país? Que una opción de invasión, una opción de intervención o injerencia militar en Venezuela va a tener respuesta. En primer lugar, del pueblo de Venezuela. Así es. Estábamos revisando un poco lo que ha sido el tema de la actuación, ¿no? Porque hay gente que dice, no, que aquí Venezuela, bueno, hay gente que trata de comparar el escenario de Venezuela con otros países, ¿no? Y definitivamente la situación en Venezuela no es como la de otros países. Si uno ve lo que han sido las intervenciones de Estados Unidos en América Latina, en Grenada, en Panamá, en El Salvador, en Honduras, a lo largo del tiempo, ¿cuáles son esas diferencias que históricamente se pueden marcar? Bueno, las diferencias las da la Revolución Bolivariana. Es decir, la diferencia la da desde el punto de vista ideológico, que Chávez sintetiza el pensamiento de los grandes próceres de América Latina y el Caribe, y particularmente de nuestro país, y le ha dado el alma de una nación, que es su historia, su cultura, su visión de futuro. Por otra parte, que Venezuela es un país fuerte desde el punto de vista político. Si algo es importante en este proceso de las últimas elecciones y de las consultas, es que hoy la democracia venezolana es quizás la democracia más fuerte y más sólida del continente, porque tiene un respaldo de legalidad y de legitimidad que quisiera tenerlo Milei o el bandidito este de Bukele o cualquiera incluso de los gobiernos de Europa. Esos que se llenan la boca con hablar de democracia y derechos humanos, pero que no pueden responder frente a lo que son las necesidades del país. Por ejemplo, en Europa, es decir, ¿cómo tú vas a estar promoviendo una guerra cuando sabes que
A partir de ahora vas a tener que pagar el 5% del PIB de cada uno de los países para sufragar la guerra y sufragar los gastos de la OTAN. Es decir, ¿qué gobiernos son esos? Unos gobiernos que operan contra sus propios ciudadanos. Sí, diputado, aprovechar, hay dos temas ahí que ya casi vamos llegando al final del programa. Uno, la reforma constitucional. ¿Cree que esta coyuntura debe servir también para tomar algunos elementos para fortalecerlo dentro de la Constitución, de cara a una posible reforma, a la posible reforma? Yo creo que vamos a tener que hacer algunas reformas, que las reformas lo que serían, en definitiva, en respecto al Estado y respecto a nuestro sistema democrático bolivariano, sería la profundización de la democracia comunera, radical y popular de nuestro país. Eso sería básicamente. Y por otra parte, una adecuación frente a una nueva realidad económica, porque no es la misma realidad que teníamos hace 25 años, 26 años. Así es. Hoy la ONU se celebra, un día como se declaró, Día Internacional contra las Medidas Coercitivas. Son más de 1000 medidas coercitivas ya que pesan sobre Venezuela. Sí, y la estamos venciendo, que es lo más importante. Es decir, estamos venciendo progresivamente, pero después de haber sufrido un golpe muy fuerte, sí, nuestra economía, nuestra sociedad, el hecho dramático para cualquier venezolano que ha significado la migración. Es decir, pero lo más importante es lo siguiente, que hoy, frente a esta agresión tan artera del imperialismo, estamos más unidos que nunca. Y eso es muy importante. Ya nosotros pasamos el momento más duro de las sanciones. ¿Ya cree que ya Venezuela perfeccionó los mecanismos para hacerle frente? Estamos en eso, pero creo que el salto que hemos dado desde el 21 hasta este año 25 ha sido un salto muy importante, porque no solo es para resolver el tema de las sanciones, sino para resolver estratégicamente cuál es el camino a seguir de una economía cuyo eje fundamental ahora no es la renta. Sí. Bueno, diputado, muchas gracias. Roida, gracias a ti. Amigo de la casa, muchos temas hemos abordado. Ya, por cierto, la Asamblea entra en receso, ¿no? Queda una comisión, como decir... La comisión delegada. La comisión delegada, que se encarga de hacerle el seguimiento a los temas, ¿no? Mucho trabajo, ¿no, diputado? Y de llamarnos a sesiones extraordinarias como ayer. Es que eso es lo que nunca va a faltar. Eso nunca falta. Así es. Bueno, Ruidaza, diputado de la Asamblea Nacional, así llegamos al final de su programa Café en la Mañana, de esta edición de jueves, miren, 21 de agosto. Ya se está acabando agosto, queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Eso es rápido, esos últimos 4 meses pasan, pero súper volando. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Cuídense mucho. Chao. Café en la Mañana fue presentado por el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.